La selva amazónica es bien conocida como la selva tropical más grande del mundo. Abarca más de 6,7 millones de kilómetros cuadrados en América del Sur y atraviesa Brasil, Perú, Colombia y otros 6 países. Los investigadores que se aventuran en la vegetación han hecho algunos descubrimientos increíbles y algunos se han vuelto imposibles de explicar por los medios convencionales, por lo que hoy, aquí en topdark.com, veremos 15 descubrimientos más misteriosos de la selva amazónica. Empecemos. Silquenje arácnido. La vida silvestre extraña en el Amazonas no siempre es enorme. Durante la última década, los científicos han estado tratando de descubrir qué está construyendo pequeñas estructuras de seda en Tambopata, Perú. Este silquenje fue descubierto por primera vez en 2013 por Troy Alexander. Cada uno tiene un anillo de pilares conectados por hilos horizontales, formando una cerca, y en el medio hay un misterioso cono. Encontró esta estructura debajo de una lona y publicó una foto en Reddit en busca de ayuda para su identificación, pero resultó que nadie pudo ayudar porque es un fenómeno desconocido. Después de recolectar y observar numerosos especímenes, los investigadores finalmente comenzaron a ver arañas saliendo de la estructura en el medio. Saber que los constructores son arañas es esclarecedor, pero los científicos aún no están seguros de qué especies son, porque no se observaron propietarios adultos claros de las estructuras de silquenje. Nunca se han observado a ninguna otra araña que ponga un solo huevo en un saco de huevos. De hecho, la mayoría de las arañas mantienen un grupo de huevos en sus propias redes para protegerlos hasta que eclosionan. Este descubrimiento se llamó silquenje, pero aún no sabemos qué araña lo está creando. En teoría, la araña misteriosa crea estas estructuras para proteger los huevos y las arañas bebés de las hormigas. Geoglifos. Durante mucho tiempo, la mayoría de los investigadores estaban convencidos de que las regiones más profundas de la selva amazónica aún están completamente intactas. Sin embargo, algunos hallazgos desconcertantes sugieren que una civilización avanzada habitó una vez la espesura de la selva sudamericana y vivió durante un periodo de 1000 años. Personas desconocidas una vez dejaron atrás la deforestación en curso de la selva amazónica. El estilo de vida único de la época permaneció oculto a nuestra vista durante muchos siglos. Hoy sabemos que los antiguos habitantes de la selva tropical dejaron innumerables obras misteriosas detrás de ellas. A veces son estructuras geométricas como cuadrados, círculos y líneas. Se estima que la edad de estos misteriosos muros y fosos es de hasta 3500 años. Sin embargo, no está del todo claro quién creó estas numerosas estructuras que se conocen como geoglifos y para qué propósito servían. Los expertos en el caso de los geoglifos en la selva amazónica todavía están completamente en la oscuridad. Es muy probable que innumerables más de estas estructuras estén ocultas en las partes previamente inexploradas de la selva sudamericana. Estas obras de arte pueden haber sido parte de rituales o ceremonias, pero realmente no lo sabemos con certeza. Tarántula Goliat. El Amazonas es también el hogar de una serie de extrañas criaturas. Mientras observamos la selva amazónica desde diferentes ángulos, podremos familiarizarnos con algunas de las criaturas más increíbles de esta área. En esta oportunidad será la tarántula Goliat que come pájaros. Como habrás adivinado por su nombre, es una araña tan grande que puede comer pájaros. De hecho, es la tarántula más pesada del mundo. Con una longitud corporal de 13 centímetros, hace que casi todas las demás arañas parezcan diminutas. Las hembras tardan unos 3 años en madurar y pueden vivir hasta 14 años. Son agresivas y emiten un ruido silbante cuando se aproxima un enemigo potencial. Su veneno no es ni mucho menos mortal, como se cree popularmente. Sus quelíceros producen una profunda herida y el dolor puede durar unas 48 horas como mucho, así como náuseas y sudoración. Otra forma de defensa consiste en lanzar unos pelos urticantes que poseen en su abdomen, que al humano no les causan mayor problema, excepto si se produce contacto con los ojos o la boca.
construye madrigueras o reutiliza las abandonadas por roedores. Su territorio de caza se limita a unos pocos metros alrededor de su madriguera. Su alimentación se compone principalmente de invertebrados como cucarachas, ciempiés gigantes, escarabajos, grillos, saltamontes y también ocasionalmente de pequeños roedores, lagartijas y aves pequeñas. Victoria amazónica. Echemos un vistazo a una de las especies de plantas más impresionantes de la selva amazónica, ya que el nombre de los nenúfares gigantes ya sugiere que las dimensiones de las plantas superan todas las dimensiones comunes. Típicamente encontramos la Victoria amazónica, el nombre oficial de la planta, en las aguas poco profundas de la selva sudamericana. La parte visible del nenúfar gigante, la llamada hoja, tiene un diámetro fabuloso de hasta 3 metros. El estilo que está debajo de la superficie del agua lo lleva a una longitud de 8 metros. Con estas dimensiones, las imponentes plantas acuáticas son capaces de transportar cargas de hasta 50 kilogramos. Sin embargo, la Victoria amazónica solo muestra su floración durante 2 días antes de marchitarse. Por lo general, los nenúfares florecen por primera vez al anochecer, presentando un color blanco intenso y exudando un dulce aroma a piña. El olor que desprende tiene el propósito de atraer a ciertos escarabajos que son responsables de la polinización por la mañana. El nenúfar se cierra y luego abre su flor por última vez la noche siguiente. Esta vez, sin embargo, es de color rosa. La flor es polinizada por los escarabajos y luego se hunde al fondo del agua, donde las semillas se desarrollarán y crecerán otro día. Pueblos no contactados. Aunque parezca difícil de creer en nuestros días, todavía hay varios grupos étnicos viviendo en el mundo que prácticamente nunca han tenido contacto con el mundo exterior. La parte brasileña de la selva amazónica es el hogar de la mayoría de las tribus no contactadas. Las estimaciones actuales asumen que hasta 100 grupos independientes de personas podrían vivir en el corazón de la jungla que desconocen los desarrollos en nuestras civilizaciones urbanas. Sin embargo, algunas de estas tribus indígenas pueden mirar hacia atrás, en un pasado lleno de acontecimientos. Es probable que muchos grupos no contactados de la Amazonía sean descendientes de miembros tribales que fueron secuestrados y esclavizados a principios del siglo XX. Aquellos que lograron escapar se retiraron a las regiones más profundas de la selva amazónica para evitar más peligros. Estas personas se escondieron en las profundidades del bosque y alejaron a los intrusos con armas primitivas como el arco y la flecha. Se cree que algunos de estos indígenas viven como cazadores y recolectores nómadas, otros prefieren una vida más sedentaria y aseguran su sustento principalmente a través de la agricultura. El contacto con la civilización urbana representa una amenaza real para la existencia de las personas, que sabemos que sería muy fácil para ellas sucumbir a enfermedades a las que nosotros, como humanos modernos, nos hemos vuelto inmunes, por lo que tenemos que mantenernos alejados de ellas para mantenerlas a salvo. Otra amenaza para la gente es que los humanos modernos se están acercando cada vez más a las tribus y parece que es solo cuestión de tiempo antes de que nos entrometamos en su espacio, ya sea obligándolos a convertirse a vidas más modernas o amenazando su existencia por completo. Ranas de cristal. Son una familia de anfibios anuros que se originaron y distribuyen por toda la selva amazónica. Esta extraña criatura se ganó su nombre porque su parte inferior es completamente transparente desde la mitad superior. Puede parecerse a una rana común, sin embargo, si echaras un vistazo a la parte inferior de su vientre, te sorprendería descubrir que puedes ver directamente dentro de su pequeño cuerpo. Echando un vistazo a la rana, podrás ver su corazón latiendo, sus pulmones, su sistema digestivo e incluso sus ojos, aunque esto puede parecer increíblemente extraño. Estas ranas han existido durante miles de años, aunque incluso después de todo este tiempo, no entendemos por qué sus partes inferiores son transparentes. La teoría más común es que esta transparencia les ayuda a mezclarse con su entorno, ayudándoles a evitar a los depredadores. Si se posaran sobre una hoja o un árbol,
el color de la planta brillaría a través de ellos, haciéndolos parecer casi invisibles. Si alguna vez te encuentras en la selva amazónica, puedes estar un poco tentado de encontrar una rana pequeña y volcarla solo por mirar debajo. Sin embargo, realmente no puedo recomendar esto porque algunos de estos diminutos anfibios pueden ser peligrosos. Rafflesia. Rafflesia es un género de plantas parásitas fanerógamas con un olor hediondo y fuerte. Contiene 15 especies, las cuales algunas habitan en la selva amazónica y la mayoría en el sudeste asiático. Las plantas no tienen hojas y casi tampoco tallo. Las flores pueden alcanzar hasta casi 1 metro de diámetro. Son algunas de las flores más grandes del mundo y pueden llegar a pesar hasta 11 kilogramos. Se trata de flores carenosas de color rojizo o anaranjado y de 5 lóbulos que permanecen abiertas entre 5 y 7 días. Como ocurre con otras plantas con floraciones de gran tamaño, estas se dan solo cada varios años. Las flores, que desprenden un fuerte olor fétido, similar al de la carne podrida, son capaces de emitir calor. Se cree que ambos mecanismos les sirven para mimetizar el calor y el olor de un animal muerto y atraer la atención de las moscas carroñeras, que son los insectos que la polinizan. La planta carece de hojas, brotes y raíces, solo es visible su flor, y por tanto no realiza la fotosíntesis. Es una planta que parasita a los árboles, creciendo sobre sus raíces, de donde obtiene los nutrientes necesarios. Sus órganos vegetativos se reducen a una red de fibras celulares que se encuentran mayoritariamente entre los tejidos de la planta hospedadora, o formando un órgano retorcido y subterráneo llamado rizomatoide. Su fruto es comido por la musaraña arborícola y animales del bosque. Suelen crecer en ambientes de mucha humedad. Desafortunadamente, además de ser una de las plantas más raras del mundo, la Rafflesia también está al borde de la extinción. Hormiga bala. La selva amazónica no solo es el hogar de algunos grupos étnicos no contactados, sino también de miles y miles de especies animales diferentes. Esta es una de las hormigas más peligrosas conocidas por el hombre. Se estima que hay más de 100.000 especies de invertebrados, aproximadamente 3.000 peces de agua dulce diferentes, 1.300 especies de aves, más de 400 especies de mamíferos, cientos de especies de anfibios y más de 350 especies diferentes de reptiles. De las 50.000 especies de insectos que habitan en la selva amazónica, la hormiga bala es sin duda una de las más impresionantes, también conocida como hormiga de 24 horas. Se sabe que una sola picadura de una de estas hormigas causa un dolor increíble que es comparable o peor que el parto. Las hormigas obtuvieron sus nombres porque muchos comparan el dolor con recibir un disparo de bala, pero mucho peor. Estos insectos son, con mucho, los insectos con la picadura más dolorosa del mundo. Se encuentran en las zonas bajas del continente sudamericano, particularmente en la selva amazónica, y en su mayor parte habitan árboles y otras áreas frondosas como arbustos o enredaderas. También se sabe que se entierran en los troncos de los árboles y construyen casas. Lo que es aún peor de estas hormigas es que se sabe que son las hormigas más grandes del mundo y pueden crecer hasta 2,54 de largo. Según un estudio de investigación, se estima que el dolor de una hormiga bala es aproximadamente 30 veces más dolorosa que el de una picadura de abeja. Están equipados con poderosos aguijones como mecanismo de defensa contra las presas, lo que significa que normalmente solo pican cuando se sienten amenazadas, ya sea que el atacante sea grande o pequeño. Estas hormigas pican, no solo pican una vez, sino que pican una y otra vez hasta que sienten que ya no están en peligro, pero no solo pican repetidamente, sino también inoculan su veneno. Contiene una neurotoxina extremadamente potente que puede paralizar a la víctima y dejarla en agonía hasta por 24 horas. No solo se debe jugar con estas hormigas, y se deben evitar a toda costa si valora su salud y cordura. Jabuticaba. El guapurú o jabuticaba es un árbol nativo de la selva amazónica, de aspecto tortuoso, con pocas ramas
de corteza gruesa y un poco espinosa. Crece generalmente bajo la sombra de árboles más grandes. Sus frutos producen la impresión de estar pegados al tallo y se concentran en el tronco principal y las ramas gruesas. Son de color morado al principio y negro al madurar. Ojitos de guapurú es una expresión inmortalizada en canciones populares. Constituye un halago y se lo emplea como sinónimo de ojos hermosos, cuando una mujer los tiene grandes, agraciados, vivaces e intensamente negros. El fruto del jabuticaba se clasifica como baya y es altamente perecedero. Es de cáscara delgada y lisa, mientras que su pulpa es blanca y jugosa, de sabor agridulce. Se consume directamente como fruta fresca, pero también se preparan refrescos, mermeladas, licores, vinagres caseros y otros. Además, la cáscara del tallo y del fruto es una eficaz medicina contra la diarrea. Esto parece un poco espeluznante, algo así como un fruto que invade el árbol drenando toda su energía y poderes vitales. De hecho, no es una invasión, sino una forma extraña como todo lo amazónico. Crece solo en la parte brasileña de la selva amazónica y en algunos estados de Brasil y en varios países de América del Sur y sabe mucho a uva, de ahí el nombre. Saltamontes imitador de hojas. Hay muchos insectos de la familia Tetigonidae que imitan las hojas. Este tipo de camuflaje ocurre en varias subfamilias. Otros insectos no relacionados que adoptan una estrategia de camuflaje similar incluyen los insectos imitador de las hojas. Abundantes en áreas tropicales húmedas, estas criaturas son parte de un grupo de insectos conocidos como Pterocrocini que imitan las hojas, pero no solo hojas verdes nuevas. Estos insectos han perfeccionado el arte de la hoja moteada en descomposición y masticada. Ha dominado el arte del camuflaje hábil, de modo que si está sentado en una rama, es casi imposible diferenciarlo de una hoja, y es por eso que su nombre de hoja mímica es la más adecuada. Algunos de los saltamontes imitador de hojas incluso tienen agujeros, y lo que es más, dentro de una misma especie, no hay dos individuos iguales. De hecho, varían tanto en apariencia que casi el 22% de todas las especies de Pterocrocini fueron descubiertas y descritas más de una vez con diferentes nombres. Ahora, ¿por qué una especie exhibiría tanta diversidad? En este caso, la depredación engendra innovación. Los principales depredadores de los saltamontes imitadores de hojas son los monos. Los primates son muy inteligentes y peinan sistemáticamente la vegetación en busca de sabrosos saltamontes. Si todos los saltamontes imitaran una hoja de la misma manera, los monos aprenderían rápidamente a identificar una hoja falsa. Pero cuando la falsificación de cada individuo es diferente, la tarea se vuelve mucho más compleja. Estos insectos han recibido el nombre en inglés de katydid por el ruido que hacen al frotarse las patas. Suena exactamente como katydid. También es interesante que el tiempo de su estridulación esté condicionado por la temperatura ambiente y se puede contar el número de ruidos para medir la temperatura en la escala Fahrenheit. Ranas dardo venenosos. Mientras que la mayoría de los animales se camuflan para mezclarse con su entorno, la rana dardo venenoso tiene colores brillantes para advertir a los posibles depredadores. Los dendrobátidos son una familia de anfibios anudos conocidos como ranas venenosas de dardo, endémicas de la selva amazónica, que incluye 203 especies. Son de hábitos diurnos y tienen una dieta basada en pequeños artrópodos, hormigas, ácaros, termitas, ortóperos, escarabajos, etc., que varía mucho entre especies, mientras que algunas son especialistas, otras muchas son generalistas. Estas ranas recibieron su nombre común de los numerosos tipos de alcaloides venenosos encontrados en la piel de muchas especies. Un buen número de los miembros de esta familia poseen en su piel estas defensas químicas. Las pumiliotoxinas son una familia de aproximadamente 80 alcaloides liposolubles que lo obtienen de la dieta, principalmente de artrópodos, es decir, que estas toxinas no son sintetizadas por las propias ranas.
La toxina que poseen es la batraciotoxina, la cual penetra en su cuerpo al ingerir un tipo de escarabajos de la familia Meliridae, que son las que sintetizan. La rana, al ingerir este tipo de coleópteros, acumula la toxina en su cuerpo ya que ésta no les hace daño. Se ha comprobado que los niveles de toxicidad varían dentro de una misma población, según cómo de llamativo es su patrón de coloración. Sus tonos brillantes, que van desde el azul, el rojo, el amarillo y el verde, hacen de estas pequeñas criaturas un avistamiento codiciado en la selva amazónica. Mosca linterna con cabeza de maní. Un insecto de maní es un insecto único, con una forma de cabeza distinta que se parece mucho a un maní. Obtienen su nombre común de esta forma única de la cabeza. Los insectos tienen características más cercanas a un insecto que a las moscas. Estos insectos de aspecto extraño son conocidos por varios otros nombres comunes como chinche de cabeza de maní, mosca linterna cabeza de maní, machaca, cocoposa, chicharra machacuy y chinche caimán. Se han seleccionado muchas razones con respecto a la gran estructura bulbosa de su cabeza. Algunos creen que es una herramienta de los machos para atraer a las hembras, para que se reproduzcan con ellos. Otra justificación más adecuada es que el insecto utiliza esta estructura bulbosa para ahuyentar a los depredadores. Las cabezas de maní de los insectos se asemejan a las cabezas de las especies de lagarto y serpiente. Por esta razón, el insecto tiene varios mitos relacionados con él. El nombre de la especie de mosca linterna con cabeza de maní proviene de la creencia de que la gran cabeza del insecto puede iluminarse por la noche en presencia de ambos sexos. Sin embargo, no hay evidencia de que se les haya encendido la cabeza y, en la actualidad, los científicos han descartado por completo este falso mito. También hay varios mitos históricos y supersticiosos relacionados con el insecto cabeza de maní. En Costa Rica, los lugareños asumen que la cabeza está llena de veneno y las personas mueren instantáneamente si son picadas por este insecto. En Bolivia, son considerados peligrosos por el color de sus alas. En realidad, estos insectos son absolutamente inofensivos, pero cuando es atacado se defiende soltando una sustancia de olor desagradable y en ocasiones tamborilea con su cabeza contra el tronco de algún árbol. Potoo. Los potoos son un grupo de aves emparentadas con los chotacabras y las bocas de rana. A veces se las llama pobres de mí por sus inquietantes llamadas y hay 7 especies en un género, Nyctibius, en toda la selva amazónica. Son insectívoros nocturnos que cazan desde una percha. Durante el día se posan erguidos en tocones de árboles, camuflados para que parezcan parte del tocón. El único huevo manchado lo pone directamente en la parte superior de un tocón. Estas criaturas son adoradas y temidas por sus pequeños ojos brillantes. En la mitología maya, los potoos se consideraban un presagio de cambio, y mirarlos a los ojos durante demasiado tiempo provocaría la ira de los dioses. Los potoos se vuelven asustadizos y volubles por la noche, por lo que perseguir y atrapar potoos por la noche se ha convertido en un pasatiempo. Son muy nocturnos y generalmente no vuelan durante el día, pasan el día posados en las ramas con los ojos medio cerrados. Con su plumaje críptico se asemejan a tocones, y si detectan un peligro potencial, adoptan una posición de congelación que se asemeja aún más a una rama rota. La transición entre posarse y congelarse es gradual y apenas perceptible para el observador. Para un potoo solitario o un adulto melancólico, con un depredador potencial cerca del nido, el ave intenta evitar la detección permaneciendo inmóvil y confiando en el camuflaje. Si no es efectivo, el potoo rompe la cobertura e intenta intimidar al depredador, abriendo el pico y los ojos bien abiertos mientras vocaliza o simplemente vuela fuera de su alcance. Piraña. Se denomina habitualmente pirañas a varias especies de peces de voraces hábitos carnívoros, ocasionalmente o en sus etapas juveniles también omnívoros, que viven en los ríos de aguas templado cálidas y cálidas de la selva amazónica. Piraña es una palabra que proviene del guaraní, donde pira significa pez y aña significa diablo,
o sea pez diablo. Otras versiones aseguran que la palabra piraña proviene del tupí, donde pira significa pez y aña hace referencia a los dientes, es decir, pez dentado. El Amazonas es el lugar donde hay la mayor concentración de esta especie de peces. Aquí conviven multitud de tipos de piraña, ya que es una zona con una diversidad biológica exquisita. Son conocidas por sus dientes afilados y por su insaciable y agresivo apetito por la carne, lo que les ha dado cierto protagonismo en la cultura popular, en la literatura, el cine y la televisión. La mayoría de ataques de los pirañas a los humanos se han registrado en la zona del Amazonas, en especial por los especímenes del género Pygocentrus, que son pirañas de vientre rojo. Las causas por las que se puede dar un ataque son la presencia de sangre en el agua, ya que tienen un agudo sentido del olfato, el chapoteo de una posible presa o, en algunos casos, la temporada de cría, que obliga a las pirañas a proteger su descendencia. La piraña es un alimento entre las poblaciones locales. Datos recogidos demuestran que algunas especies de pirañas, en algunos momentos de su vida, comen vegetales, por lo que puede decirse que no son estrictamente carnívoras. Delfín rosado. El delfín rosado, también conocido como boto, delfín del Amazonas o tonina, es una especie de mamífero cetáceo odontoceto en peligro de extinción. Como carácter distintivo, los adultos adquieren un color rosado más acentuado en los machos. Es uno de los cetáceos con dimorfismo sexual más evidente, ya que los machos miden y pesan entre 16 y 55% más que las hembras. Como los otros odontocetos, posee un órgano llamado melón que utiliza para la ecolocalización. La aleta dorsal tiene poca altura pero es muy larga, y sus aletas pectorales son grandes. Esta característica, junto a su mediano tamaño y la falta de fusión de las vértebras cervicales, le confieren una gran capacidad de maniobra para desplazarse por el bosque inundado y para capturar sus presas. Posee la dieta más amplia entre los odontocetos. Se alimenta principalmente de peces, de los cuales se han identificado 53 especies diferentes, entre los que se encuentran las corvinas, tetras y pirañas. Complementa su dieta con tortugas de río y cangrejos. Habitan en el curso de los principales afluentes del río Amazonas y el Orinoco, por debajo de los 400 metros sobre el nivel del mar. En temporada de lluvia se desplaza a las áreas inundadas de la selva, donde existe una oferta mayor de alimento. La esperanza de vida del delfín rosado en la naturaleza se desconoce, pero en cautiverio se ha registrado la sobrevida de individuos saludables por espacio de 10 a 31 años. La especie, al igual que los otros delfínidos, utiliza silbidos tonales para comunicarse. La emisión de estos sonidos se relaciona con el momento en que regresan a la superficie antes de realizar inmersiones, sugiriendo que tienen que ver con la alimentación.